Bienvenidos a la primera clase práctica. En esta clase vamos a revisar el conjunto de datos con el que vamos a trabajar a lo largo del curso. En específico, bueno, este conjunto de datos está muy relacionado con temas de educación. Es un artículo de Cortés y Silva que va a estar disponible para revisarlo y que era un estudio en donde se usaba data mining, que también son elementos de estadística, para hacer una predicción del rendimiento de estudiantes de secundaria. Este es un estudio que se hizo en Portugal y se realizó para dos cursos, para matemática y para un curso de lenguaje. En este caso, el conjunto de datos con el que estamos trabajando es el de matemáticas, por eso el nombre del conjunto de datos, de Student Math. Y lo que vamos a hacer en este módulo es describir las variables a grandes rasgos. Hay un documento que va a estar disponible, ustedes lo pueden revisar si quieren más detalle de las variables y más o menos determinar con qué tipo de variables nos vamos a mover. Hay algunas que sí podemos utilizar, otras las podemos dejar de lado, pero la idea es que en este módulo entendamos las variables con las que vamos a trabajar y entendamos el problema en general. Entonces, el conjunto tiene 33 variables, 33 variables de distintas categorías, ¿cierto? Vimos la clase teórica 1 en la clasificación de variables, por lo tanto acá hay variables que son cualidades, hay variables que son cantidades. Eso lo van a ir viendo a medida que vayan revisando las variables. Por ejemplo, tenemos la primera variable, que es school, que hace referencia a la escuela en donde se hizo este estudio. Es más, acá nosotros podemos ir a la sección de datos, y en la sección de datos podemos seleccionar filtro. Y con el filtro podemos revisar las etiquetas. ¿Bien? Entonces se recomienda generalmente para poder revisar las etiquetas y también tener algún conocimiento si hay algún tipo de dato ausente, cosa que la etiqueta va a aparecer como vacío. Eso nos daría una pista que hay quizás algún dato que se perdió por ahí. En el caso de la escuela, tenemos dos categorías que son GP y MS, que son el nombre de la escuela. Lo pueden revisar en el documento. La escuela GP es Gabriel Pereira y la MS es Mousinho da Silveira. Bien, esas son simplemente las escuelas. Esto nos puede servir para comparar, por ejemplo, el rendimiento en la prueba de matemática, porque son pruebas de matemática, y hacer comparaciones entre colegios. Se consideran que los colegios son independientes, son poblaciones independientes, por lo tanto podríamos hacer comparaciones, por ejemplo. Cuando veamos la parte de inferencia, uno podría hacer un test para comparar los promedios, por ejemplo, en la prueba inicial, y cosas así. Tenemos la variable sexo del estudiante, femenino o masculino. Tenemos la edad, que está en años. Esto lo podemos revisar y vamos a ver que las edades fluctúan entre los 15 y los 22 años. La dirección, esto es adres. Esto solamente hace referencia si la persona vive en una zona urbana o rural, por eso aparece UIR. Esto es como fam size, que hace referencia al tamaño de la familia, y hay una simbología GT3 y LE3, que si uno revisa el documento, dice que LE3 significa menor o igual a 3 y GT3 es mayor a 3. Luego está este P-status o P-status, que hace referencia al estado de los padres, si están viviendo juntos o están separados. Viviendo juntos es T y separado es A. ¿Bien? Esto por eso es importante tener un diccionario de variables. Ese documento lo van a encontrar. Está publicado, lo pueden revisar y pueden ir viendo qué es lo que significan cada una de estas codificaciones que se hicieron para la etiqueta. Luego tenemos MEDU, que es MEDU, hace referencia a la educación de la madre, y hay distintas categorías que van desde sin estudio hasta educación superior. Bien, ahí lo invito a revisar el documento para ver cada una de las categorías que aparecen acá.
Y FEDU es lo mismo, sin estudio hasta educación superior, pasando por, por los distintos grados, puede ser educación primaria, secundaria, son las notaciones que se ocupan. Luego está MJOB, que hace referencia al trabajo de la madre, y tenemos varias categorías, por ejemplo, dueña de casa, en área de salud, servicio, profesora, otro. El FJOB, que es del padre. Tenemos una que es Reason, que hace referencia a la razón por la que eligió la escuela. Y ahí tenemos cuatro categorías, tiene que ver con reputación, por ejemplo, la categoría, ¿cómo se llama? Home, que hace referencia a que está cerca de la casa, cosas así. Em, Tenemos entonces a Reason, Guardian, que hace referencia a quién es el tutor del joven, ¿sí? Padre, madre, otro. Travel Time, que es el tiempo que tarda desde la casa hasta la escuela, y tiene cuatro categorías. La categoría uno hace referencia a que tarda menos de 15 minutos, la categoría 2 de 15 a 30, la categoría 3 de 30 a una hora, y la categoría 4 más de una hora. Tenemos entonces Travel Time, Study Time, que hace referencia a el tiempo que dedica a estudiar a la semana, en donde este nivel es el más bajo, entonces inferior a 2 horas de dedicación a la semana. Luego tenemos de 2 a 5 horas, de 3 a 5 horas, perdón, de 2 a 5 horas, de 5 a 10 horas y más de 10 horas. Todo esto lo pueden revisar, vuelvo a repetir, en el documento del diccionario de variables que está disponible. Pueden ir revisando las categorías. Puede que me salte alguna o me equivoque, ustedes lo pueden confirmar. Tenemos entonces luego la cantidad de fallos en clases anteriores. Failures son la cantidad de reprobaciones que ha tenido el estudiante en este curso. Luego un School SAP, que es si ha recibido algún tipo de apoyo extra el estudiante, alguna clase extra programática, cosas así, o algún apoyo adicional. Luego está FAMSUB, que se recibió algún apoyo desde la familia en el contexto educativo. Ambas variables con el contexto educativo, esta de la escuela, por parte de la escuela, y esta por parte de la familia. La variable paid hace referencia a si se pagó por clases extras. Activity hace referencia a si el estudiante tiene actividades extra programática o luego de la escuela. Todas estas variables son binarias, son de respuesta sí y no. Luego está nursery, que hace referencia a si asistió a una guardería, o sea, hay un registro de que haya asistido a una guardería. Luego tenemos higher, que hace referencia a si el estudiante tiene pretensiones de seguir estudios superiores. ¿Okay? También es binaria. Internet, que hace referencia a si tiene acceso a Internet en la casa. Romantic, si tiene, el estudiante está en una relación romántica, amorosa, sí y no. Y luego tenemos variables que, bueno, son algunas categorías y ya empiezan a ver aquí, se alcanzan a ver estas variables que están acá, que son, son cuantitativas, son los resultados de las pruebas. FAMREL habla de la calidad de la relación familiar. Desde, esto va en escala de 1 a 5, en donde 1 es muy mala, a 5 es excelente. Estas variables son subjetivas, sí, o están siendo medidas bajo test, pero generalmente se categoriza así. Esto es una escala de Likert, de 1 a 5. Luego está free time, tiempo libre. Sí, tiene tiempo libre una vez que sale de la escuela, de 1 a 5. Donde 1 es prácticamente el tiempo muy poco, y el 5 es un tiempo así, es mucho tiempo, o sea, es muy alto. Go out hace referencia a si
por así decirlo, a la frecuencia con la que sale con amigos. El 1 representaría prácticamente nada de tiempo con amigos, y el 5 es una cantidad alta de tiempo con amigos. Esta variable talc se refiere a si consume alcohol en jornada laboral, más de 1 a 5, lo mismo escala de Likert, 1 bajo, 5 alto, walk, que hace referencia a si consume alcohol los fines de semana. Esto se refiere al consumo de alcohol en la escuela o durante el periodo de escuela, y esto hace referencia a los fines de semana. Health, que hace referencia al estado de salud, donde 1 es malo y 5 es excelente. Desde muy malo hasta muy bueno. Esta hace referencia a absence, hace referencia a las ausencias, que pueden ser desde 0 ausencias durante el semestre a 75 ausencias. Bien, este número, según el diccionario de variables, se mueve entre 0 y 93. Y luego tenemos calificaciones en pruebas de matemática. Esto muestra, por ejemplo, la nota obtenida en el primer periodo, y las notas van desde 0 a 20, la escala de 0 a 20. Entonces, tenemos resultados que van, por ejemplo, acá en la prueba 1 van desde 3 a 19. Luego, notas en el segundo periodo, en la segunda evaluación, que van desde 0 hasta 19 también, las escalas de 0 a 20, y G3 finalmente, que es la nota final. La nota final, y tenemos desde 0 hasta 20. Bien, entonces es una prueba inicial en el primer periodo, segundo periodo otra prueba y una prueba final. Este es el conjunto con el que vamos a trabajar. Acá hay un montón de preguntas que podemos resolver. Por ejemplo, podemos iniciar analizando algunas variables quizás relevantes o que nosotros seleccionemos. Podemos describirla, graficarla, que es lo que vamos a hacer en el siguiente video, en la clase práctica 2. Y luego empezaría uno a responder ciertas preguntas desde el punto de vista inferencial. Por ejemplo, ¿hay diferencias significativas en la calificación promedio de los estudiantes, por ejemplo, que pertenecen al colegio Gabriel Pereira o el colegio Mousinho da Silveira, el colegio GP o MS? ¿Hay diferencias significativas en el promedio de las calificaciones entre hombres y mujeres? Ahí estaríamos comparando dos poblaciones que son independientes en cada caso, y haríamos un test de media con una hipótesis planteada, pero podríamos preguntar otras cosas que involucren más poblaciones, por ejemplo, algún tipo de categorización que tenga más niveles. Por ejemplo, si uno ve aquí el trabajo de la madre, el trabajo de la madre tiene 5 categorías, por lo tanto podríamos preguntarnos si hay diferencias significativas, por ejemplo, en la calificación del estudiante respecto a el trabajo, a la categoría de trabajo de la madre. Uno podría pensar, por ejemplo, que si está relacionada con la docencia, puede tener un mejor rendimiento que quizá otro. Bueno, eso se puede resolver también con un tipo de test para comparar medias múltiples. Eso se conoce como ANOVA o ANDEVA en español. Eso también lo vamos a revisar. Y tenemos otras cosas. Por ejemplo, podríamos intentar explicar la calificación final del estudiante en función de las calificaciones anteriores, o explicar la calificación final del estudiante, por ejemplo, respecto a otras variables que están acá, que tiene que ver, prácticamente uno podría modelar el problema de la calificación en función de todas estas variables que aparecen acá. Eso se puede hacer, eso se conoce como modelo de regresión lineal múltiple, y uno lo puede aplicar y puede encontrar cosas. O también se puede trabajar a nivel tabular y cruzar variables. Por ejemplo, cómo se distribuyen las frecuencias, o sea, la cantidad de estudiantes respecto a, por ejemplo, eh, podríamos tomar estas variables que son binarias y cruzarlas y ver cómo se van distribuyendo, quizás si el estudiante tiene algún tipo de relación romántica, ¿cierto? Relación amorosa con la actividad extraprogramática. A ver si hay un tipo, por ejemplo, que se distribuye la frecuencia en un sentido o en otro, o quizás está relacionado con el tutor.
quizás el tutor tenga algún tipo de efecto sobre alguna otra variable. Todo eso se puede estudiar y se pueden hacer tablas con dos variables, con tres variables y con múltiples variables. Eso es lo que vamos a revisar en el siguiente video de clase práctica. Este video o este módulo solo era para, ¿cierto? Para tener el conocimiento de las variables y del problema que vamos a trabajar. Entonces dejamos el video hasta acá, nos vemos en el próximo. Que estén bien.